Hola a todos y bienvenidos a este primer corte de nuestro programa de Lean Analytics. Estamos en el módulo 1. Vamos a hablar un poco de temas con respecto a las métricas. Sin lugar a duda, una de las cosas más importantes que tenemos que entender es qué es una métrica y qué características podemos tener en el mundo de las métricas para que nos ayude a entender. Pero antes de empezar a hablaros de métricas, dejar que os dé 3 referencias bibliográficas para daros algo de material que podáis tener entre las manos. 3 libros muy básicos y que posiblemente son un referente en el mundo de las startups. El primer libro es el libro de Steve Blank y Bob Dorff llamado El Manual del Emprendedor. Un libro sin lugar a dudas referente en el mundo de las startups de base tecnológica y hoy en día en el mundo de cualquier startup. Fue el señor Steve Blank el que escribió esta definición de lo que es una startup. Una startup es una organización temporal de personas que están buscando un modelo de negocio recurrente y escalable en un contexto de extrema incertidumbre. Así que, libro muy interesante en el cual describe un proceso llamado desarrollo de clientes que lo que nos permite es descubrir y entender exactamente el cliente y reducir nuestro riesgo en mercado antes de lanzar el producto. Libro que es referente sin lugar a duda y yo recomiendo para que tengáis encima de vuestra mesa. Otro segundo libro es una consecuencia de este primero. Alumno y mentorizado por el profesor Steve Blank, Eric Ries escribió después un libro llamado The Lean Startup. Un libro que explicaba este famoso proceso de experimentar, aprender y ajustar rápidamente, con eso de construye, mide y aprende. Y básicamente Eric Ries creaba un enfoque para ayudar a crear productos y servicios en un contexto incierto. En el fondo, Lean Startup es el lanzamiento de un producto o un servicio basado en el aprendizaje validado, en la experimentación científica y en la iteración con el cliente. Libro referente que sin lugar a duda tenéis que tener también en vuestra pequeña colección de intraemprendimiento y emprendimiento. Pero dejar que añada un tercer libro que yo creo que está mucho más cercano a lo que vamos a hablar en este programa, que es un libro de Alistair Croll llamado Lean Analytics. Un libro muy interesante, un libro denso pero fácil de leer, con bastantes ejemplos y bastantes módulos en el cual puede ser una referencia interesantísima para nosotros y poder entender cómo podemos aprender de la construcción de experimentos y de las métricas. Así que sabéis, Lean Analytics, un libro referente para poder construir negocios. Pero vamos a empezar a hablar de algunas casuísticas de lo que son las métricas, así que tenemos que empezar a hablar de 3 cosas fundamentales. Lo primero es: hay que acotar el número de métricas que tenemos en cada momento. Lógicamente estaremos deseando tener todo controlado, pero es imposible tener todo controlado cuando uno construye un negocio, cuando uno crea un nuevo producto o servicio. El objetivo es centrarse en un tema que se llama la métrica importante. La métrica que importa, la métrica que realmente es eje fundamental de nuestro aprendizaje, va a ir modificándose, va a ir cambiando. Y cambiará ya no solo en función de nuestro estadio, sino de lo que queremos aprender y de nuestro modelo de negocio. Así que recuerda, ten pocas métricas, te recomiendo que tengas no más de 2, como máximo 3 métricas por momento, en las cuales estés siguiendo y controlando. Otro tema importante es, ¿y qué es una métrica, no? Para una métrica, digamos que es un número, es un dato, pero tiene 3 características importantes. La primera es que es comparable. Es mucho más útil una métrica comparable que una métrica que no lo puede ser. Así que las referencias nos van a ayudar a entender exactamente si vamos por el buen camino o no vamos por el buen camino. Otra característica muy importante de las métricas es que es comprensible, entendemos qué es y nos ayuda a poder accionar cosas sobre ella. Así que es muy importante que sea comprensible y accionable por nosotros. Y la tercera característica es que es un ratio. Usamos más los ratios que los números absolutos en el contexto de las métricas. Así que una métrica no deja de ser una cosa que es comparable, es comprensible y es un ratio. Teniendo estas 3 características fundamentales: accionable, para que podamos accionar cosas, auditable, que sepamos que la garantía de la métrica y cómo la hemos recogido es realmente veraz, y accesible para todos, es decir, que todos podamos entender y acceder a esta métrica y podamos saber qué es lo que estamos aprendiendo en cada momento. Así que en esencia el ciclo Lean Startup lo que nos propone es: cuando quieras mejorar algo de tu producto, de tu servicio, de tu modelo de negocio, identifica esto como una hipótesis, aquello que quieres mejorar. Puedes partir de tener datos o no tener datos. Si partieras de tener datos, utiliza ya el dato y las buenas prácticas de aquellos clientes o usuarios que tengas como referencia. Si no tienes datos, empieza desde la nada, teniendo básicamente un punto en el cual te pueda ayudar, a priori, a poder entender si vas por el buen camino o no. Después lo que haremos, una vez identificadas esas hipótesis, es una prueba, un experimento, algo que nos ayude a mover
lo que esté ocurriendo fuera y poder sacar de ahí nuevas métricas. Estas nuevas métricas que vamos a obtener podrán ser mejoradas o no. Esa comparación con lo pasado nos puede ayudar a entender si es lo que realmente queríamos sacar y hemos validado o invalidado algo, o realmente no y sigue siendo incierta este concepto de métrica. Así que ya sabéis, el objetivo fundamental para nosotros es entender muy rápidamente en un contexto incierto. Pero dejaros que os cuente dos características o dos cosas más con respecto al mundo de las métricas. La primera es que cada vez más emprendedores utilizan diferentes conceptos de métricas. Quizá uno de los más famosos o más utilizados son las métricas de David McClure. David McClure explicaba que cualquier empresa, startup de base tecnológica que trabaje en Internet, debía tener principalmente 5 métricas clave que le ayudaran a entender exactamente cómo evolucionaba su negocio. Estaban las métricas de adquisición, las métricas de activación, las métricas de retención, las métricas de monetización y las métricas de referencia. Vamos a hablar de ellas y vamos a hablar mucho de ellas, pero lo importante es entender que cada una de esas métricas describía un embudo que iba convirtiendo a mis clientes en clientes que compraban el producto, pasaban de visitantes a usuarios, de usuarios a clientes, de clientes a recomendadores. Es muy importante que veamos que en el mundo de las métricas cada vez más estamos aprendiendo a saber cómo podemos convertir a nuestros clientes. Las métricas de David McClure fueron un referente y nos ayudaron a aprender muchísimas cosas en contextos inciertos. Y lo segundo que quería explicaros con respecto a las métricas es que tenemos métricas de negocio y métricas de producto. Y es importante que entendamos que ambas son muy importantes. Cuando uno crea una startup, tiene dos tipos de riesgo. El riesgo de producto, es decir, que yo sea capaz de desarrollar este producto y construirlo en términos que yo pueda ir validando. Y aquí básicamente utilizamos desarrollo ágil, agilismo, como eje fundamental para poder hacer desarrollos en despliegues continuos, en iteraciones incrementales, en sprints cortos que me permitan ir aprendiendo. Y aquí tendremos métricas relacionadas con esta evolución del producto, y después tenemos riesgo de cliente, en el cual tenemos métricas de mercado y fundamentalmente lo orientamos a Customer Development. Lean Startup es un fenómeno que lo que mezcla es desarrollo de cliente con desarrollo ágil, y cuando ambas metodologías se fusionan, se crea el concepto del Lean Startup. Así que atentos. Métricas con respecto al producto, métricas con respecto a aprender de nuestro cliente y validar nuestro modelo de negocio. Vamos a ver en el siguiente módulo otros temas muy importantes con respecto a las métricas y seguro que os ayudarán a poder entender y, por supuesto, sacar la métrica que importa en vuestro negocio. Os veo en el siguiente corte.